Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos del 21 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara su cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y la inscripción escrita de su causa era el Rey de los Judíos. Y crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban lo injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo: ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose entre ellos con los escribas, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Después del simulacro de juicio que tuvo Jesús con las autoridades de los judíos, después también de la condena injusta a sabiendas que recibió por parte de las autoridades romanas con Poncio Pilato y de haber sido también cruelmente azotado, como vimos la última vez, entonces vino la hora suprema para Jesús, la hora de su crucifixión, la hora de la cruz. Y bien, la cruz ha llegado a ser, como sabemos, un sinónimo de cristianismo, un símbolo de cristianismo. Vemos una cruz y ya, pues, si lo vemos en un edificio, decimos esto es bien una iglesia o un local, una organización que pertenece a la iglesia. Si lo lleva un hombre o una mujer colgado al cuello, pues él es creyente, él es cristiano. Entonces ha venido a ser el símbolo del cristianismo. Pero no hay que olvidar nunca que antes de eso, la cruz fue un instrumento de tortura hasta la muerte, y que ha sido un instrumento de ejecución y sin duda uno de los más crueles que ha habido, tal vez el que más. La cruz, pues el invento de la cruz, según dicen, fue en Persia, la antigua Persia, y de ahí pues fue, digamos, recibida por los cartagineses en el norte de África, y de ahí pues los romanos se inspiraron y la adoptaron al final como suya. Y la cruz era el instrumento de ejecución de los romanos, pero era un instrumento detestable, era abominable. Los romanos no ejecutaban así a sus propios ciudadanos, ejecutaban así a los esclavos o a los extranjeros. Entonces era una forma que los mismos romanos detestaban, porque, sabemos, ¿no?, se colgaba a la gente de la cruz y se dejaba colgado hasta que muriera por agotamiento, por dolor, por extenuación. Y bien, pues había también distintos, por así decirlo, modelos de cruz. Estaban las cruces, digamos que eran un solo poste. Hay sectas, ¿no?,
que dicen que ese es el único cruz existente, y es cierto que habían, pues a veces se crucificaba a la gente de esta manera, colgando en un solo poste, pero también habían cruces en forma de X, y también habían cruces en forma, la que más conocemos ahora, en forma de T. Y bien, pues entonces también la crueldad estaba en que se los crucificaba colgando de manos y de pies. Colgando de manos y de pies, de manera que todo el peso del cuerpo caía y desgarraba completamente, tanto las manos como los pies. Esto era una agonía espantosa, pero tardaba tiempo en morir. La gente normalmente podía estar crucificado 2 y 3 días y hasta más. Y por eso venían a cortarle o para romperle las piernas a los crucificados, para, digamos, acelerar el proceso, para que se muriera antes. Vemos pues que esto fue una manera aberrante de morir para los romanos y también pues para los judíos, porque tenemos lo que la ley del Señor mismo decía en Deuteronomio, en el capítulo 21. Es el pasaje cuando dice: que maldito es todo aquel que es clavado en el madero. Texto que es citado en el Nuevo Testamento, en Gálatas. Y que es, sí, el capítulo 21 de Deuteronomio, el versículo 23. Podemos leer desde el versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Era una muerte de maldición detestable también entre los judíos por la ley de Dios, hasta el punto que decía que si se le dejaba pasar un día iba a contaminar la tierra, el país, por este tipo de muerte. Este fue el tipo de muerte en que sufrió nuestro Salvador Jesucristo. El relato que hemos leído aquí en Marcos, vemos, no se detiene, no se explaya en los detalles. No es como algunas de las películas modernas acerca de Jesús, que reproducen esto con todo lujo de detalles, ¿no? Y que se centran en cómo se le perforan las manos, etcétera, etcétera. En realidad aquí no se nos dice más que fue crucificado. En el versículo 24 y 25, cuando lo vieron crucificado, repartieron sus vestidos. Y el 25 también dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. Esa es la referencia así en plan más general a que fue crucificado, pero no está diciendo en detalle pues cómo le clavaron las manos y los pies, y eso lo sabemos no por los relatos de los sinópticos en Mateo, Marcos, Lucas, sino por el Evangelio de Juan, cuando Jesús se apareció a Tomás y le dijo: pues mira, estas son las señales, ¿no?, de mis manos, ¿no? Porque él había dicho que si él no tocaba con sus manos en
las heridas de Jesús, él no creería. Y Jesús se le apareció y le dijo: mira mis manos, mis pies, y no seas más incrédulo sino creyente. Entonces, si no, el detalle, si la intención, digamos, de Marcos aquí no es el centrarse en los detalles, no es mirar la brutalidad de las cosas que le hacían a Jesús, entonces, ¿cuál es, digamos, el interés o cuál es el enfoque particular que da Marcos en su relato? Pues podemos decir que sobre todo es presentar el oprobio de la cruz, el oprobio de la cruz, la vergüenza de la cruz y el terrible contraste entre quién Jesús es y cómo fue tratado en la cruz. El terrible contraste entre quién Jesús es, el Rey de los judíos, y cómo fue tratado, pues, como un criminal. Bien, pues esto es lo que podemos considerar, ¿no?, esta mañana. Comenzando pues desde el siglo XXI, cuando dice: obligaron a uno que pasaba, Simón Cireneo. Simón de Cirene. Cirene era una colonia en la actual Libia, donde había también una colonia importante de judíos. Seguramente él sería un peregrino judío que había ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y lo obligaron a llevar la cruz. Se les obligaba a los prisioneros a que ellos mismos llevasen su cruz, pero Jesús tenía que estar tan débil por todas las palizas que le habían dado los soldados romanos que no pudo hacerlo y obligaron entonces a Simón que lo llevara. Se nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo. De esta manera vemos a que Marcos lo añade, y el sentido de esto es de que la gente que lo iba a leer en un primer momento sabía quién era Alejandro y Rufo. Entonces encontramos esta palabra, el nombre Rufo, otras veces nos lo encontramos sobre todo en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, el versículo 13, la sección de los saludos de Pablo a los creyentes en Roma. Entonces Rufo seguramente sería también miembro en Roma, y esto también pues viene por otra parte a dar peso, a fortalecer pues el hecho, la idea que el Evangelio de Marcos había sido escrito en Roma por la dirección, por así decirlo, del apóstol Pedro, y que había sido pues Marcos quien lo había puesto por escrito. Bien, pues entonces vemos que por el hecho de que Rufo también, su hijo, fue cristiano y miembro de la iglesia en Roma, pues todo indica pensar a que Simón se convirtió a Cristo, se convirtió al Señor, por haber llevado la cruz de Jesús antes de su muerte. Fijémonos de que la palabra de Dios nos dice a cada cristiano a que llevemos cada uno nuestra propia cruz. Es uno de los requisitos de seguir a Jesús. En Mateo 16, 24, allí leemos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, bueno, esto de tomar la cruz, al leerlo así, se entiende de una manera, digamos, metafórica, pero a la luz de lo que leemos aquí en Marcos 13, vemos que el costo de seguir a Jesús es tomar la cruz, si es necesario, hasta el fin, de la misma manera que pues, lo hizo Jesús. También la Biblia, el Nuevo Testamento, nos dice que cada uno llevemos las cargas los unos de los otros. En Gálatas capítulo 6 y versículo 2, ahí leemos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Pero hermanos, aquí está llevando la cruz de Cristo, ese instrumento de tortura tan cruel, tan humanamente hablando injusto, porque iba a quitar la vida al Señor Jesús, pero que a través de Él viene la salvación de todos los creyentes. Viene el perdón de los pecados a todo aquel que cree en Jesús. Entonces, qué triste tuvo que ser, sí, para Simón esto, pero también qué gran gozo tuvo que ser cuando tuvo que comprender el Evangelio y pensar que eso era necesario, que Jesús muriera en la cruz y que Dios lo había incluso elegido a él para llevar la cruz de Cristo. Entonces no nos va a dar a nosotros ese privilegio, pero sí, hermanos, que nosotros podamos decir, como dice Gálatas 2:20, que estamos con Cristo juntamente crucificados en su misma cruz. Esto pues en cuanto a Simón Cireneo, Simón de Cirene, pero leemos también el versículo 22, que lo llevaron al lugar llamado Gólgota. Gólgota, y se nos da la traducción de este nombre que quiere decir lugar de la calavera. Gólgota es una palabra en arameo, significa el lugar de la calavera, por lo cual vemos aquí era un lugar, el lugar seguramente de ejecución, afuera de Jerusalén, no se sabe hoy en día exactamente la localización. En todo caso sabemos que era fuera de la ciudad, porque como el mismo nombre, lugar de la calavera, pues se transmite, era un lugar impuro. La muerte es impuro. La muerte es impura en el sentido de que leemos en el Antiguo Testamento que todo aquel que tocaba un cadáver quedaba impuro hasta la noche. La muerte no es, del diseño original de Dios en la creación, como vimos en Génesis. La muerte es el resultado del pecado, es la paga del pecado. Y bien, pues Jesús, que era el rey de Israel, el rey de Jerusalén, fue a morir a un lugar también, un lugar de la calavera, un lugar inmundo. En la carta a los Hebreos leemos en el versículo 13, capítulo 13, en Hebreos 13 y en el versículo 12, podemos leer también en el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote dentro del santuario a causa del pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces vemos, ¿no?, que de esta manera, al mismo tiempo vemos que él salía al lugar de la ejecución, al lugar terrible de la calavera, al lugar considerado inmundo por la gente, pero al mismo tiempo estaba cumpliendo él con la ley de los holocaustos, que él tenía que ser ofrecido fuera del campamento, de la misma manera que era también llevada la sangre de los sacrificios fuera del santuario, y los cuerpos eran quemados fuera del campamento, porque Jesucristo fue ofrecido en sacrificio por el pecado, en holocausto, en holocausto para la expiación de los pecados del pueblo. Y de esa manera se cumplía también pues el propósito de Dios para salvación. Pero fijémonos que también nos dice a continuación del versículo 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio.
Porque para los creyentes entonces no es solamente que Jesús ha padecido por nosotros fuera del campamento y ha de estar segregado en un lugar, el lugar de la calavera. Nosotros también hemos de llevar su vituperio y hemos de participar de sus sufrimientos y hemos también de ponernos en el lugar de Cristo, juntamente con Él. Bien, pues leemos también, seguimos con nuestro texto del versículo 23, porque ahí se nos dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él, Jesús, no lo tomó. Nos dice pues las fuentes, nos dice el Talmud, ¿no?, que en aquel tiempo las mujeres de Jerusalén ofrecían vino con mirra o vino con otras sustancias a los condenados a muerte, a los que iban a morir en la cruz, o en otros no. Lo hacían pues basándose en Proverbios, capítulo 31, en el versículo 6, cuando dice: dad cerveza al que perece y el vino a los amargados de alma. Entonces le daba este vino con mirra como un narcótico, era una droga. Era una droga para que no sintiera el terrible dolor que iba a sentir. Y Jesús no lo tomó. Jesús no lo tomó, Jesús prefirió, por lo tanto, debemos no tomar esa bebida. Jesús que, como vimos en Getsemaní, oró al Padre diciendo: que pase de mí esta copa, la copa del sufrimiento. Vemos que llegado el momento, Él toma la copa del sufrimiento y la bebe hasta el fin y no rechaza la copa de que le podría aligerar ese sufrimiento de manera artificial. Vemos que Jesús se sometió perfectamente a la voluntad de Dios y el Padre le había puesto para que sufriera y Él sufrió hasta el fin con estos sufrimientos terribles en el cuerpo y en el alma. Vemos la entereza de Jesús ante el dolor. Y esto es algo que también nos puede enseñar a nosotros, porque los creyentes también en Cristo podemos tener esta misma mente. Podemos a veces estar sufriendo, pero hemos de recibir el sufrimiento de parte del Señor. El Señor tiene un propósito en ese sufrimiento y hemos de soportarlo hasta donde Él quiera que llevarnos. Hemos de soportar ese sufrimiento. Es lo que leemos en Lamentaciones, el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, los versículos 13 al 15. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. Vemos que aquí, como Jesús, fui escarnio a todo mi pueblo. Burla de ellos todos los días. Se puede ver aquí incluso hasta un texto mesiánico. Me llenó de amarguras, me embrió de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero después vemos lo que dice el versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que lo lleve y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, dice. Si aflige, también se compadece. El Señor, si nos envía sufrimientos, es para obrar algo necesario
y bueno en nosotros. Pero es necesario, por lo tanto, pasar por esto y hemos entonces de encomendarnos al Señor. Encomendarnos al Señor para que el Señor nos sostenga y nos dé fuerzas, como hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y volviendo entonces al texto, leemos el versículo 24, que cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos. Aquí estaban hablando de los soldados, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. En vez de partir pues sus vestidos por partes, pues se lo rifaron, lo echaron por suertes. En aquel tiempo la ropa era de mucho más valor que hoy en día. Entonces el crucificado pues moría pues prácticamente desnudo, simplemente pues se le quitaba, se le despojaba de toda la ropa. Y bien, pues entonces los soldados de esta manera, era un despojo que hacían. Eso es un despojo, es un botín de los criminales, pero en este caso era del inocente, del rey de los judíos. Echaron suerte para ver quién se lo quedó, y al hacerlo, pues tampoco se dieron cuenta ellos que estaban cumpliendo las escrituras acerca del Mesías. En el Salmo 22, allí leemos, en el versículo 18, en el versículo 16 podemos ver ahí que lo que dice, que horadaron mis manos y mis pies, haciendo referencia explícita a la cruz. Puedo contar todos mis huesos, ellos miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Hasta los detalles. El Señor Jesús cumplió las escrituras acerca de Él hasta los detalles, para que nadie pueda tener excusa de que no cree en el Señor. Todas estas son profecías que Dios dio de antemano acerca de su Hijo, y se cumplieron literalmente en Jesús. ¿Para qué? Pues para que creamos en Jesús y creamos en el propósito de Dios en su muerte. No fue casualidad, tenía que ser así, y tenía que ser así para que Él obrara la salvación de su pueblo. Seguimos leyendo en el versículo también 26 y 27, en la inscripción, el título, la placa escrita encima de su cabeza, dice la inscripción escrita de su causa era el rey de los judíos. A los condenados a muerte se les ponía encima de la cabeza una placa que se le ponía pues la causa por la cual se le ejecutaba, si era de asesinato, si era de lo que fuera. Y aquí lo único que le podían decir es que era el rey de los judíos. Como vemos en los otros evangelios, los judíos se quejaron y dijeron, no digas que es el rey de los judíos, sino que él dice que él es el rey de los judíos. Y Jesús y Pilato dijo, lo que he dicho, sin duda para afrentarlos, porque él sabía que los entregaban por envidia de que eso era injusto, y sin embargo él no se había opuesto. Entonces vemos que lo mataron por ser el rey de los judíos, por ser su rey, con lo cual vemos, fue una rebelión de su pueblo. Se rebelaron contra el rey hasta el punto que lo entregaron a la muerte. Y vemos la delegación de honor que le hicieron. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dos ladrones, seguramente la idea era que eran unos rebeldes, unos insurrectos también, unos celotes rebeldes que se habían levantado en armas contra los romanos. Y de esa manera también se cumplía la escritura acerca de Jesús en Isaías 53. El cantar del siervo de Jehová, en el versículo 12.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y dice, fue contado entre los pecadores. Fue contado con los inicuos. Fue contado con los inicuos, como dice el versículo 28. Se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. De esta manera vemos, ¿no?, al mismo tiempo falso testimonio en la muerte de Jesús. Porque le pusieron la placa. Él es el rey de los judíos. Y pusieron al lado de ellos estos insurrectos. De esta manera, pues cualquiera que pasara se iba a llevar la impresión que él, Jesús, era el jefe de ellos y los había lanzado en su rebelión contra los romanos. Pero de esa manera también se cumplía la obra de la salvación de Dios. Porque en la cruz del Calvario, el Señor Jesús también tomó otra acta, otra acusación, como nos enseña la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Jesús tomó el acta de los decretos que nos era contraria a todos nosotros. Dice en el versículo 13, Colosenses 2:13, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo? Pues dice, borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio clavándola en la cruz. El acta de los pecados que nos está acusando por los pecados que hemos cometido, el Señor Jesús la tomó y la clavó en la cruz, muriendo por ellos, por los pecados de su pueblo. De esta manera, pues, a pesar de esta placa, esta inscripción que decía la verdad, pero que ellos lo habían utilizado pues de esta manera para difamar y para injuriar todavía más al Hijo, pues estaba cumpliendo también esta gloriosa salvación, el perdón de los pecados de su pueblo. Y bien, pues por último volvemos aquí las burlas que le hicieron, y es sobre todo lo que hace aquí hincapié Marcos. Hasta 3 veces se nos dice que se burlaron de él. Primeramente, el versículo 29, los que pasaban lo injuriaban meneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas. En todas estas burlas estaba cumpliendo también todo lo que nos dice el Salmo 22, de que había cuadrilla de perros, de búfalos, de gente que estaba meneando la cabeza en contra de él, en el Salmo 22, y vemos que aquí se estaban burlando, pues, de lo que él había dicho. Cuando lo crucificaron, cuando lo juzgaron en el Sanedrín, pues utilizaron estas palabras de Jesús, de que él pues iba a destruir el templo de Jerusalén y lo iba a reedificar en 3 días, cuando él no había dicho en realidad esto, sino que él hablaba del templo de su cuerpo y que en 3 días iba a resucitar. Y entonces vemos aquí la burla, diciendo, mira, ¿no?, el que dice que se iba a destruir aquí el templo, ¿no? ¿Dónde están aquí las palabras? Tú hablas mucho, ¿no? ¿Qué es ahora de tus palabras, ¿no? La gente que pasaba por ahí, seguramente más de uno estuvo una semana antes aclamando, Hosana, Hosana, bendito el que viene, en nombre del rey David. Después también dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y es lo mismo que también que le dijeron, la segunda burla, los principales sacerdotes y los escribas que estaban ahí presentes también, para ver la muerte de su enemigo, para regocijarse en eso.
Dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Los dos dicen lo mismo, la gente del pueblo y también los sacerdotes. Está diciendo que a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, y que descienda de la cruz para que creamos. En esto último hemos de ver, pues, una tentación diabólica. El mismo diablo que al principio de su ministerio vino a Jesús para tentarlo, aquí cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, le está tentando también, que descienda para que creamos, para que muestre entonces su poder. En este momento también de debilidad tremendo que él estaba viviendo. Pero eso habría sido apartarlo de la voluntad del Padre. Él se hizo, como dice Filipenses 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia al Padre lo llevó a la cruz. No podía dejar de obedecer al Padre, aunque esto podría decir alguien que era algo razonable para que crean en Él, ¿no? Un último milagro, ¿no? Para que los demás crean en Él. Bueno, pues lo más importante, lo supremo es la obediencia a Dios. Siempre. Entonces, cuando decían que, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, lo que ellos no sabían es que realmente eso iba a ocurrir, que su templo, el cuerpo suyo, iba a ser derribado, iba a perecer, a morir, y que al 3er día iba a resucitar. Lo que ellos no sabían, lo estaban diciendo en burla, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Que por no salvarse a sí mismo, por no salvar su vida en ese momento, Él ha hecho una eterna salvación para todos los que creen en Él. Y Él entonces sigue salvando por su muerte a todos los que confían en Él. Y por supuesto, nadie puede poner condiciones a Jesús o condiciones a Dios para creer. Señor, hazme esto, yo creeré. No, el creer en Dios no es esto. El creer en Dios es una entrega, es una rendición, es una bandera blanca. Uno no puede poner condiciones a Dios para creer, porque si no, no está realmente creyendo para salvación. Entonces vemos en conclusión todo lo que ellos estaban haciendo, estaban cumpliendo las Escrituras, aún sin saberlo. Y ellos, aunque ponía el Rey de los judíos, ellos no sabían realmente a quién estaban crucificando. No sabían. Nos dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 8. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8. Está hablando de la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes de este siglo, de este mundo, conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado. ¿A quién? Al Señor de la gloria. Tenían delante al Rey de Israel. Tenían delante al Señor de la gloria. Al Señor de la gloria. Sabéis, en Praga, ¿no?, hay un lugar muy conocido, turístico, que se llama el Puente Carlos. El Puente Carlos es conocido porque es un puente antiguo del final de la Edad Media, creo. Y entonces a un lado y al otro lado del puente, es un puente de piedra, hay una serie de estatuas, ¿no?, de santos, etcétera, etcétera. Y hay una, no es la más conocida de ese puente, no es la que todos los turistas se paran y se hacen fotos, ¿no? Hay otras, ¿no?, que están tocando, ¿no?, de alguien que echaron al río, yo qué sé. Pero hay una en especial
que la historia es que parece ser que había un judío en Praga que había blasfemado de Jesús. Había blasfemado de Jesús. Y entonces las autoridades de aquel tiempo que eran cristianas, entonces la pena que hicieron al judío es pagar esta estatua. Y esta estatua es, pues sí, una cruz, un crucifijo de Jesús, ¿no? Al estilo católico romano, con la imagen de Jesús en la cruz. Pero lo importante de esto es que estaba por encima y por abajo con letras en hebreo que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y hemos estado considerando ayer y antes de ayer Isaías capítulo 6, la visión que Isaías tuvo en el templo de Jehová de los ejércitos. Y Juan nos dice que esto lo dijo Isaías en el templo cuando vio la gloria de Jesús. Y Jesús es el Señor de la gloria. Y Jesús era el Señor de la gloria en la cruz. Y no dejó de ser un solo instante el Señor de la gloria, que estaba sufriendo todo ese oprobio en su humanidad para la salvación nuestra, de todos aquellos que creen en Él. Y Jesús, en este momento que fue crucificado y puesto en vertical sobre el suelo, fue el momento de su levantamiento, como dice en Juan capítulo 12 y versículo 32. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fue el momento de su levantamiento, fue paradójicamente el momento de su exaltación, porque Él va a traer a todo su pueblo a sí mismo por la predicación de la palabra de la cruz. Porque todo el pueblo de Dios no puede estar impasible, ajeno a cuando oye la cruz de Cristo, sino que el impulso de su alma es ir a Cristo en la cruz. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y Él sigue trayendo a los pecadores arrepentidos a la cruz. En esta cruz que hemos visto, que es una cruz considerada de maldición, ¿para qué? Para librarnos a nosotros de la maldición de la ley. Por haber transgredido nosotros la ley y los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, esto es la cuestión. Todos aquellos que escuchen la cruz, vayan a Cristo. Si alguien no lo ha hecho, vaya a Cristo. Vaya a Cristo para entregarse por la fe a Cristo, tal como dice la Escritura. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.